Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder estar juntos, Señor, reunidos y poder acercarnos con la intención de profundizar en las herramientas que nos lleven a interpretar tu palabra en forma correcta, en forma precisa. Cuánto necesitamos seguir avanzando, seguir afirmando las convicciones, Señor, y despertar, Señor, a lo que es tu revelación especial, a poder amarla, a poder entregarnos a la Escritura, a la obediencia y a todas las implicaciones de tu santo libre. Señor, queremos pedirte que no puedas utilizar este tiempo. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos. Gracias por este día, por este clima, también por este tiempo, como tú lo has preparado, para que lo podamos disfrutar y que en esta hora podamos glorificarte, honrarte, Señor, que toda nuestra mente esté en querer aprender, Señor, en querer desafiarnos, en esforzarnos, en realmente crecer, Señor, en la gracia y en el conocimiento. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos iniciando este año nuevamente lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, la hermenéutica, ¿no? El objetivo de esto es que podamos afirmarnos en las convicciones en cuanto al estudio bíblico, en cómo nos acercamos a la Escritura, cómo vamos a tratar con la palabra de Dios, ¿no? Y también no solamente en cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Veíamos la necesidad de seguir afirmándonos en eso. Sé que muchas de las cosas que hoy vamos a mencionar ya las vimos prácticamente, pero necesitamos escucharlas nuevamente, ¿no? Sobre la marcha muchas veces nos hemos sentido desbordados en cuanto a estudiar la Biblia, el desaliento, muchas veces la falta de diligencia, la pereza y preguntas, ¿no? Incógnitas, pero no, esto es muy difícil y requiere mucho tiempo y esfuerzo y ¿qué es lo que nos mueve realmente a hacer esto? Decir que tengo un libro completo o responder a las preguntas si se requieren, y la verdad que no es nada de eso, ¿no? Sino es lo que Jesucristo dijo ahí en la tentación en Mateo capítulo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora uno dice, bueno, sí, yo entiendo eso, por eso me acerco a la Biblia de la manera en que me acerco, y cualquier forma de acercarse a la Biblia es legítima. Cualquier manera de acercarse a la Biblia está bien. Sin embargo, ahora vamos a ver que eso no es así, ¿no? No cualquier acercamiento a la Biblia es legítimo y es preciso, ¿no? Hay una forma de acercarse a la Biblia que es pecaminosa, que es torcer las Escrituras. Eso constituye pecado. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar, pero una mala interpretación no solamente que no es provechosa, sino que es perjudicial. Eso te lleva a una práctica desviada también en cuanto a la fe. Pero vamos a meternos en una parte técnica y vamos a tratar de ver hasta dónde podemos abarcar. Esto es una clase, por consiguiente no es una predicación donde escuchamos a alguien que está hablando en el nombre de Dios y mostramos solemnidad, respeto. No lo vamos a interrumpir porque lo que nos está diciendo es la intención de Dios. Queremos estar atentos con un corazón y una actitud receptiva, un corazón humilde. Eso es para la predicación, ¿no? Pero este tiempo no es un tiempo de predicación. Este es un tiempo que sí hay algunos elementos como la enseñanza, eso también está presente en la predicación, pero esto es una clase. Entonces podemos levantar la mano y hacer preguntas, podemos dar alguna opinión, o si hay algo que no estoy explicando en forma sencilla y práctica, alguien puede ofrecer una explicación, no hay problema. Estamos para aprender todos y creo que puede ser muy útil algún comentario, algo que se pueda decir.
para afirmar el punto, no para desviarnos y contar un montón de anécdotas, ¿no? Sino para enfocarnos, ¿no? Para poder afirmar cada una de las explicaciones. Vamos a empezar con la palabra hermenéutica. Cuando decimos la palabra hermenéutica, no tenemos que dar por sentado que todos estamos entendiendo a lo que nos referimos. ¿Qué es la hermenéutica? Quizás es la primera vez que escuchás esta palabra. Quiero decirte que no es ninguna enfermedad, ningún virus, ni tampoco ningún medicamento, aunque tiene el sonido, ¿no?, como si lo fuera. Pero no, la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Eso es la hermenéutica, lisa y llanamente. La ciencia y el arte de la interpretación. ¿Por qué ciencia? Porque esto, a diferencia de una teoría, está dirigida por un conjunto de principios que van a guiar un proceso, ¿no? Un proceso que vamos a llevar a cabo a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. La hermenéutica son leyes que tenemos que tener en cuenta, leyes que nos tienen que guiar en todo nuestro proceso de estudio para acercarnos a la palabra de Dios. ¿Y por qué es un arte? Bueno, porque como todo arte, esto requiere práctica, requiere un esfuerzo diligente para lograr esa tarea, ¿no?, de interpretar. Por más que vos tengas las leyes, si no tenés la práctica, no podés hacer el trabajo. Y creo que en ese sentido todos hemos sufrido al principio la falta de práctica, ¿no?, a la hora de hacer los procesos hermenéuticos. Llevamos el proceso hermenéutico 20. No me contestes, pero ¿cuántos pudiste terminar? Quizás no los 20, ¿no? Algunos. Porque es una práctica. Pero a medida que fue pasando el tiempo, vas avanzando en más pasos del proceso hermenéutico. Porque esto requiere mucho esfuerzo, requiere diligencia y constancia. Tenemos que luchar contra muchos tipos de pecados que se van a presentar a la hora de ejercer esta práctica, ¿no? Pero entonces tenemos a la hermenéutica como la ciencia y el arte de interpretar. Ahora, ¿por qué necesitamos la hermenéutica? ¿Por qué necesitamos esta ciencia? ¿Por qué necesitamos esta práctica? Bueno, porque los textos bíblicos requieren interpretación. Necesitamos interpretar la Biblia. Ya ahí, si me acompañás en tu Biblia, Nehemías capítulo 8, vamos a pasar por arriba de algunos versículos. Lamentablemente no tenemos el tiempo para parar, ¿no?, y mirar todo el contexto, pero acá tenés a los escribas leyendo la palabra de Dios que por años había sido perdida, había sido olvidada. Y en Nehemías capítulo 8 está todo el pueblo ahí presente, todos los que podían entender, los niños están ahí, me imagino, no sé, como los niños que están acá, ahí atrás, y todos estaban ahí atentos, ¿no? Y el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y esa palabra claramente, hace un par de domingos atrás la estudiamos, es cavar y sacar, ¿no? La idea de poder extraer, de hacer una tarea exegética, como lo conocemos nosotros. Y dice, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Esto significa que ellos interpretaban, ponían un sentido, porque ese sentido, al pasar el tiempo y el avance y los cambios de idiomas que había en ese momento que estaban leyendo la Escritura, ya había variado, ya había cambiado. Entonces se necesitaba interpretar. ¿Para qué se necesita interpretar? Para poder entender el sentido de las palabras que se están leyendo. Sin la hermenéutica no podemos entender. Podés acercarte a la Biblia y vos decir a la Biblia lo que vos querés que diga, pero nunca vas a poder lograr entender el texto verdaderamente sin la hermenéutica, sin una interpretación correcta.
Ahí tenemos otro pasaje en Hechos capítulo 8, y acompáñame ahí un segundito, es mencionarlo nada más. Hechos capítulo 8, una serie de acontecimientos se habían librado acá y ahí el versículo 30. ¿Recuerdan el etíope que estaba viajando? Él era un prosélito judío, había viajado muchos kilómetros para Jerusalén y aparentemente estaba de regreso. Y el Señor providencialmente hace que Felipe lo encuentre, ¿no? Y este hombre se ve que tenía bastante poder adquisitivo porque tenía una copia de la Escritura y estaba leyendo en la parte del profeta Isaías. Y el versículo 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Fíjate esa conjunción, ese pero, ¿no? O sea, vos estás leyendo, pero una cosa es leer y otra cosa es entender. ¿Te das cuenta? O sea, ese contraste que está haciendo el autor Lucas acá en esta narrativa es muy interesante para el punto que nosotros queremos llegar. Una cosa es leer la Escritura, pero ¿entiendes lo que lees? Eso le está diciendo Felipe a este eunuco, ¿no? Y entonces él le va a decir, él dijo, ¿y cómo podré? O sea, ¿cómo podré entender, no? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí tenés esto es un cuadro muy, muy pintoresco, muy vívido de lo que es la enseñanza, ¿no? Alguien que no simplemente va a pasar información, no es un contenedor esto que lo vaciamos en la mente de otra persona, no. Alguien que se sienta al lado y le va a enseñar para que se pueda entender lo que se está leyendo. Y eso es algo maravilloso. Entonces, se requiere la hermenéutica para entender el sentido, se requiere la hermenéutica para entender lo que se está leyendo. Hay una lectura, pero hay que interpretar. Pero no solamente eso, sino porque hay interpretaciones erróneas. De esto vamos a hablar un poquito más después. Pero ustedes saben lo que Pablo le va a decir a Timoteo en la última carta, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Timoteo. Procurar con diligencia, fíjate la palabra diligencia, esto requiere esfuerzo, ¿no? Como hombre de Dios, como hombre llamado al ministerio, él tiene que presentarse así, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero se añade información, y ahí hay una cláusula relativa que nos amplifica la idea de esto. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Hay varios sentidos que se le ha dado, la verdad que es difícil saber bien a lo que se refiere que usa bien, pero literalmente es corta derecho, o sea, traza bien la palabra de Dios. Es preciso, ¿no? Es preciso. Si él tiene que procurar ser preciso para ser aprobado por parte de Dios y no tener vergüenza, eso implica que la falta de diligencia a esto va a traer vergüenza porque no está interpretando bien la palabra de Dios, no está utilizando bien la palabra de Dios. O sea que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de trazar bien la palabra, de trazar la palabra de Dios, ¿no? Y él tiene que utilizarla bien. En 2 de Pedro, capítulo 3, ahí vamos a aludir a un pensamiento también. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas. Y fíjate,
esta frase preposicional, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entre las epístolas que escribió Pablo, Pedro está diciendo, otro apóstol está diciendo que hay algunas cosas difíciles de entender. Si es difícil, no dice que es imposible o que no se puede entender, pero esto va a requerir más trabajo, ¿no? Algunas son difíciles de entender. Las cuales, y esto se refiere a las cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Hay personas que son indoctos e inconstantes y van a torcer, estos son los falsos maestros, ¿no? Como también las otras escrituras. Van a desviar las escrituras, las van a torcer. Claro, si las escrituras van para allá, ellos tuercen, van para otro lado. Desvían el sentido de las escrituras. Desvían el sentido de las escrituras, la precisión, ¿no? Y te decía que esto es pecado, no interpretar bien es pecado, pero fíjate lo dañino que es. Dice, para su propia perdición. ¿Para qué tuercen las escrituras? No tiene tanto que ver con propósito, sino más bien con resultado. Ellos no están queriendo perderse, ellos quieren desviar y salir con las suyas, pero el resultado de hacer esto es su propia perdición. Su propia perdición. Se van a perder. O sea, no hay esperanza si no nos acercamos a la Biblia con un sistema de interpretación que sea sano, que sea saludable, para poder hacer toda la tarea interpretativa. No hay esperanza. Esta es la consecuencia, ¿no? Hay perdición. Y esto es así, esto trae presión, pero es lo que tenemos que hacer, porque no hay algo fuera de esto. Y le va a decir, así que vosotros, teniendo en mente todo esto, ¿no? Oh amados, ellos son creyentes, sabiéndolo de antemano, guardaos, le va a decir. No sea que arrastrados por el error, fíjate el error, y en este contexto inmediato tiene que ver con utilizar mal la escritura, ese es el error, de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Por el contrario, versículo 18, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un imperativo. En lugar de caer en esto, cuídense, pero crezcan. Antes creced en la gracia y el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Por eso es que cada vez queremos estirarnos más. Por eso es que el crecimiento en el creyente es algo que valida su propia identidad, su propia salvación. Un creyente no puede no crecer, porque el Señor va edificando su iglesia y Él edifica a Cristo en la vida individual de cada uno. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, utilizando sus medios de gracia, pero el principal medio de gracia es la Escritura. Entonces, como iglesia, lo que hacemos es avanzar hacia esto. Por eso es que queremos estudiar la Biblia de una forma seria, de una forma diligente y entregada a la tarea, porque es lo que somos, no es lo que nos gusta, naturalmente no nos gusta, o sea, esto nos exige, nos incomoda, ¿no? Pero es lo que somos hijos de Dios y queremos obedecer a Dios y vamos a avanzar en esto, ¿no? En tercer lugar, ¿por qué la hermenéutica es importante, no? Dijimos, es necesaria la interpretación, hay peligros por la interpretación torcida, incorrecta, pero porque buscamos la objetividad. Eso es lo que buscamos. Buscamos entender de forma objetiva lo que el texto significa. Entendemos que nosotros no somos la fuente de autoridad. Si nosotros al leer la Biblia y traer nuestros pensamientos al texto, ¿eso sería válido? Entonces la autoridad está dentro nuestro. Nosotros tenemos la autoridad para decir lo que el texto significa, porque nosotros traemos la interpretación de fuera del texto, hacia el texto, ¿no? Ahora, esto parecería que no es tan grave,
Pero si yo soy mi propia autoridad a la hora de acercarme a las Escrituras, entonces Dios no se reveló, no se autorreveló. Dios fue descubierto. Lo descubrió el hombre, lo descubrió el ser humano, lo descubrimos nosotros a Dios. Pero Él no se dio a conocer. Y si Él no se dio a conocer, ¿cómo podríamos estar tan seguros si nosotros lo estamos conociendo verdaderamente? Siendo que somos seres tan finitos. Pero otra cosa, si Dios no se dio a conocer, si Él no se autorreveló y lo que conocemos de Dios es pura iniciativa nuestra y nuestra subjetividad, eso implica de que Dios no es Dios. Porque no podríamos conocer nada de un Dios tan grande si Él no se hubiese dado a conocer. Si nosotros hubiésemos descubierto a Dios, estaríamos limitando a Dios. Entonces, buscamos la objetividad. Y buscar la objetividad es buscar la verdad proposicional. La verdad objetiva, la verdad que no tiene discusión. Pero esa verdad no está en nosotros. Nosotros nos acercamos con una mente cargada de mentiras. Cargadas de error, cargadas de falsedad. Afectadas gravemente por el pecado. Así nos acercamos a la Biblia. Y la Biblia nos muestra la verdad. Externa, no es nuestra esa verdad. Y confronta nuestra mentira. Y nosotros nos ajustamos a la verdad de Dios. Pero necesitamos buscar la objetividad. ¿Cómo podemos llegar a la objetividad si nosotros mismos solo somos los que vamos a dictar las reglas de lo que hace a la hermenéutica, de lo que hace a la interpretación? Si yo mismo voy a decir cómo se tiene que interpretar porque a mí me gusta que el texto diga esto, entonces no estoy buscando la objetividad, ¿no? Estoy buscando mis propias conveniencias. Pero algo fuera de mí tiene que dictar las leyes para que todo sea corroborado. No podemos nosotros plantar las reglas porque a nosotros nos parecen. Porque eso, nuevamente, es subjetividad, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar entonces si una interpretación bíblica es correcta o incorrecta? ¿Cómo podemos saber si éste está interpretando bien o está interpretando mal? ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que les acabo de decir, ¿no? Sí, a través de las Escrituras, pero exacto. Nosotros necesitamos conocer los principios. ¿Cuáles son las leyes para interpretar? Hay leyes para interpretar. Esas leyes, aunque yo no conozca todos los pasajes de la Biblia, puedo evaluar cualquier interpretación a la luz de esas leyes y decir, esta interpretación es correcta o esta interpretación es incorrecta. No basta con que nuestro predicador favorito diga ciertas cosas para que nosotros digamos, sí, eso es verdad. No, todos estamos sujetos a evaluación. Todos tenemos que rendir cuenta, todos. Ni un teólogo está exento de esto, ni un pastor que hace 40 años está en el ministerio y enseña positivamente y conoce todos los idiomas originales. ¿Por qué todos estamos sujetos a evaluación? Porque todos estamos sujetos a error, porque todos tenemos pecado. ¿Qué hace que interpretemos mal? El pecado. El pecado. Eso es lo que nos lleva a una interpretación incorrecta. Entonces, basado en las reglas de interpretación, nosotros tenemos el criterio para decir, no, eso es impreciso. Esa interpretación no es fiable. Acá está bien, pero en esto se desvió. Se salió de las normas, se salió de las reglas. Aún teniendo las reglas, podés caer en el error, siendo inconsistente con las reglas. Pero las reglas nos van a dar un marco. Cuando me refiero a un marco es como un perímetro donde nosotros nos vamos a manejar y ese ambiente va a ser seguro. Y en ese ambiente se van a dar los debates y se van a dar las discusiones y se va a dar la unidad de la fe también.
Porque en el marco de la hermenéutica es donde nosotros decimos, bueno, yo la verdad que no puedo aceptar esto, pero hermenéuticamente es correcto y no puedo renegar de esto, o sea, tengo que aceptarlo. Tengo que someterme a eso, sí o sí. Por eso es que como iglesia necesitamos saber cuáles son esas reglas, para estar todos dentro del marco, dentro del campo de la hermenéutica. Si nos incluimos en el campo de la hermenéutica, vamos a ver cómo Dios dice esto y claramente hay que obedecerlo. Muchas veces se ven decisiones que hermanos toman como, qué drástico que fue esto, o qué drástico que son aquellos. Pero en realidad lo que no estás teniendo en cuenta es que ellos están en un campo de la hermenéutica, donde entienden lo que Dios dice y en forma progresiva van tomando decisiones. Y te parecen drásticas, pero a esas personas le parecen muy normales. Ese estilo de vida le parece muy... Y sí, es lo que dice la Biblia, lo tengo que obedecer, ya está, fin de la discusión. Claro que hay luchas y cuesta y todo, pero se avanza hacia eso, ¿no? Todos tenemos que caminar en ese campo, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Algunos les lleva menos tiempo, otros más tiempo. Uh-huh. Claro. Y la luz tendría que ver con, por ejemplo, con tener mucho contenido bíblico en la mente o con tener muchos principios para interpretar. Claro. Eso es, ¿no? Claro, el contenido bíblico, las historias que vos sepas te ayudan a poder percibir más rápido. Pero si vos dependés de las normas interpretativas, hay cosas que por ahí no podés, capaz no conoces, que están en la Biblia. Es cuestión de que llegues ahí. Por eso se predica expositivamente, por eso eventualidades hacen que nosotros agarremos un tema o un pasaje esporádico, pero se busca y por bastante tiempo se estuvo predicando como pasaje a pasaje, versículo a versículo, porque querés toparte con todo el consejo de Dios, ¿no? Porque lo importante es cómo vas a interpretar. Creo que por mucho tiempo, por lo menos en mi vida, esa luz que decía Juli la relacionaba con la autoridad mía hacia el texto que estaba leyendo. O sea, yo lo interpretaba como mi necesidad lo requería. O sea, si yo necesitaba sentir, no sé, la seguridad para tomar una decisión, bueno, yo decía, yo estaré contigo y no te dejaré. Y eso era algo para mí, y esa era mi autoridad. Pero bueno, hasta hace no mucho tiempo, aun cuando fui a Monte, no me enseñaron las reglas de la interpretación bíblica. Y seguía manejándome así, y leí la Biblia quizás 2 veces completa. Y desde niña que escucho las historias bíblicas, pero aún así en muchas decisiones de mi vida no he sabido bien cómo aplicarlas a mi vida. Porque no conozco las reglas de interpretación. O sea, para mí esto es nuevo. Claro. ¿Cuántas decisiones he tomado que no era la voluntad de Dios, así tal cual yo creía? Claro. Que Dios en su providencia me ha cuidado y me ha guiado, ¿no? Sí, es muy valioso eso. Creo que es la experiencia de varios, ¿no? Que estamos acá. Hemos ido avanzando, nos hemos ido ajustando a las reglas y obviamente entras en una crisis, ¿no? Porque al principio parece que vas a la Biblia y es como, hablábamos con alguien, ¿no? Como la tomamos en forma supersticiosa, o sea, parece como que todo el que lea este versículo, que Dios lo bendiga, o sea, y nada que ver, o sea, no, la Biblia no se debe utilizar así, en esa forma profana, sino que tenemos que entender cómo interpretar cada pasaje. Así que bueno, entonces, esto de la hermenéutica, ¿de dónde surge? Uno dice, bueno, en realidad es la palabra hermenéutica es una palabra nada más, pero la interpretación siempre ha existido, ¿no? Pero en sí, estrictamente hablando, la palabra hermenéutica surge 6 siglos antes de Cristo aproximadamente,
Resulta que los griegos tenían dioses de todo tipo, y estos dioses lo que hacían era dar mensajes. Esto es todo mitología, ¿no? Daban mensajes, y estos seguidores decían, ¿será que estamos entendiendo bien lo que este Dios nos quiere comunicar o lo estamos interpretando mal? ¿Y qué hicieron? Bueno, creemos un Dios que nos diga lo que estos dioses nos quieren decir finalmente. Y ese Dios era el Dios Hermes, y de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿no? Después esa palabra hermenéutica se utiliza en forma normal, no en el sistema de la idolatría o religioso. Hay muchos que conocen esa historia y dicen, no, la hermenéutica en la iglesia eso es del diablo, porque viene de los orígenes de los dioses griegos. Nada que ver, son palabras nada más. Son palabras que van cambiando el rango semántico y el ambiente también. Por ejemplo, nosotros tenemos ese término que aparece ahí en Juan. Acompáñame a Juan, capítulo 1, versículo 42. Simplemente para ver el término, nada más. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y el autor bíblico hace un comentario descriptivo acá y lo pone entre paréntesis. Fíjate el paréntesis. ¿Qué quiere decir Pedro? Ese que quiere decir es la palabra hermeneuo. Sería una forma verbal de esa palabra. Quiere decir esto. Esta es la interpretación de Cefas, ¿no? Después lo mismo fíjate ya en Juan capítulo 9, versículo 7. Dice, y le dijo, ve a lavarte, Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y otro comentario descriptivo del autor, del narrador, que traducido es enviado. Ahí tenés la palabra hermeneuo de vuelta, que traducido es enviado. En Hebreos, el autor a los Hebreos, te lo menciono, nada más no lo busques, en el versículo 2 va a hablar acerca de este rey Melquisedec y va a dar su significado, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Ese significa es la palabra hermeneuo. En Juan capítulo 1, versículo 38, ¿ustedes saben lo que significa rabí? Maestro. ¿Y cómo saben? Fíjate Juan 1:38. ¿Qué dice Juan 1:38? Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ah, bien, rabí, que traducido. ¿Saben lo que significa rabí? Porque dice la Biblia eso, ¿no? No porque entiendan ese idioma. O sea, pero ahí tenemos ¿qué cosa? La interpretación, la palabra hermeneuo de vuelta, que traducido es, de donde nosotros obtenemos la palabra hermenéutica, es una interpretación. Es hacer claro, porque no se entiende si quedaba esta palabra rabí y llegaba a los destinatarios que Juan les está escribiendo y simplemente mencionaba a David, ellos no hubiesen entendido, porque algo se había perdido en ese idioma. Por eso Juan tiene que aclarar que traducido es maestro. Un rabí es un maestro, les dice. Esta es la interpretación de... ¿Y qué hace? En la mente dice, sí, rabí no sé lo que es, pero maestro sí sé lo que es. Entonces, como que, maestro en inglés, ¿cómo se dice? Teacher. Bueno, a mí me decís teacher y, no sé, pienso que cualquier cosa, no la saco esa palabra. Pero si me decís maestro, bueno, sí, eso sí sé lo que es. Porque ahí, ¿qué hubo ahí? Una interpretación, ¿no? Una traducción. Y se hizo claro en mi mente. Ahora me imagino ese maestro ahí enseñando y todo, ya me hago toda la película, ¿no? Pero si yo no sé lo que es teacher, ahora ya me acordé, yo le decía teacher, por eso,
Entonces, si yo no sé lo que significa esa palabra, no hay nada en mi mente, hay un vacío. Cuando me dan la interpretación, hay claridad y yo lo puedo entender. Y de esa manera se utiliza en la Biblia la palabra hermenéutica, nuevamente. Son las leyes, ¿no?, a las que nos tenemos que ajustar para interpretar la palabra de Dios. Así que, ¿alguna pregunta? Un comentario, ¿no? Cuando vos decías eso de que la mitología lo utilizaba, es verdad que se viene ese pensamiento a la mente, ¿viste? Pero entonces, ¿por qué usamos la hermenéutica, digamos, para interpretar la Biblia, ¿no? Porque como que si lo usaban en la mitología, ¿no? Menos mal que aclaraste también en la Biblia la palabra de ser. Sí. ¿Qué dijiste que era? Hermeneuo, el verbo. Y ya te das cuenta que también es bíblico, digamos. El uso, el término. Claro, lo que está aclarando es el origen de esa palabra. Claro. ¿Dónde salió esa palabra? Sí. ¿Cómo surgió? Y es bueno tener en cuenta eso. Claro. Pero después, como decía, cambia el rango semántico o el ambiente donde se usa la palabra. Por ejemplo, en el derecho tenés la palabra hermenéutica también. Los abogados utilizan un sistema de leyes para interpretar las mismas leyes. Ellos se sujetan a unas reglas, ¿no? Esa palabra la tenés en muchos ambientes, en la arquitectura. O sea, hay leyes que van a dictar cómo se va a mirar algo, qué hay que tener en cuenta. Y lo que nosotros hacemos es tomar eso y decir, bueno, esta es la hermenéutica bíblica. Estas son las leyes que tenemos para interpretar la Biblia, ¿no? Y eso es lo valioso, lo que podemos obtener. Así que muy buenas esas aclaraciones y sí, eso a veces un comentario, por eso le digo, si quieren comentar o decir algo, aclara, ayuda a entender a los demás también y es muy valioso. Entonces tenemos que interpretar. Ahora vamos a introducir simplemente a otro concepto. Nosotros decimos, tenemos que interpretar la Escritura. La Escritura, ¿qué son las Escrituras? En esencia, las Escrituras son la autorrevelación de Dios, su autorrevelación especial. Ya sabemos, ¿no?, que Dios se revela por lo menos por dos vías, en una forma general a través de la creación, y podemos conocer algunos aspectos generales del carácter de Dios, de sus atributos, pero en una forma especial podemos conocer muchos atributos de Dios, podemos conocer a Dios, ¿no?, en una forma especial y puntual, y eso es la Escritura, la palabra de Dios, es su autorrevelación. Lo que Él dice acerca de sí mismo, lo que dice acerca de sus planes, de sus propósitos, lo que dice acerca del hombre, lo que dice acerca del tiempo, lo que Él dice acerca de todo, absolutamente todo. Y esto es revelación, Como Él se reveló, lo que Él quiere hacer es darse a conocer, no se está ocultando. El ser humano puede conocer a Dios porque Dios se autorreveló. ¿Y cómo se autorreveló? ¿De qué forma se autorreveló? Al dar su palabra. Se autorrevela en una forma especial. Ahora, claro, Él la da su palabra en una forma progresiva. Este libro no fue dado de un día para otro. Durante 1500 años duró el proceso de escritura de este libro. Porque se fue dando en diferentes periodos, ¿no? Y Dios fue utilizando a diferentes hombres. Ahora, la forma en cómo llega la Escritura, en cómo llega esa autorrevelación de Dios, le llamamos inspiración. Revelación es básicamente que Dios habla, pero inspiración tiene que ver con la forma en que Dios habla. ¿Cómo Dios habló? Inspirando su palabra santa. Esa es la manera de hablar de Dios. Dios habló de esta forma, inspirando su palabra. ¿Nos entendemos hasta ahí? Dios se da a conocer, revelación. ¿Cómo se da a conocer? A través de su palabra inspirada. La forma de entregar su palabra tiene que ver con la inspiración, ¿no? ¿Y qué es la inspiración? Bueno, les menciono
una definición de lo que sería inspiración. Es aquella guía sobrenatural que el Espíritu Santo va a ejercer sobre los autores bíblicos, en el cual sus escritos van a recibir veracidad divina. Esa veracidad divina van a constituir una regla infalible y suficiente para nuestra fe y nuestra práctica. Eso es inspiración. Es la guía sobrenatural, soberana y milagrosa que el Espíritu Santo va a ejercer sobre los autores humanos, ¿no? En el cual los escritos, ¿qué van a recibir? La verdad. Esa verdad es objetiva, es lo que buscamos, ¿no? Esa es la verdad de Dios. Eso no es algo que está en el ser humano. Eso viene de parte de Dios, la veracidad divina. Y como es veracidad divina, esos escritos van a constituir una regla, una norma. Tenemos que vivir de acuerdo a esto. Ahora, ¿cómo es esa regla? Esa regla es infalible. No tiene error, no tiene falla, no se equivoca. Y este libro, podemos decir, no hay nada perfecto en este mundo, pero la palabra de Dios es perfecta. Es lo único. Venimos a este libro porque de acá derivamos todo lo que constituye a nuestra fe, y cuando nos referimos a nuestra fe, lo usamos en el término más amplio de la palabra, como todo nuestro credo. Todo lo que nosotros creemos sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre el hombre, sobre los eventos futuros, sobre el Espíritu Santo, sobre la encarnación de Cristo. Todo, absolutamente toda nuestra fe está guiada y dirigida por lo que dice la verdad de Dios. Porque este libro fue inspirado, porque los escritos recibieron veracidad divina. Pero esto no simplemente recibió veracidad divina para rotularnos bajo el cartel de que nosotros profesamos una fe que es infalible, sino para que esto pueda dirigir toda nuestra vida, porque van a constituir una regla infalible de fe y práctica. La Biblia son las normas, es la autoridad que nos va a dirigir. Nos ajustamos a ello. ¿Por qué? Porque Dios se autorreveló. Dios se reveló al inspirar su palabra. Y esto es lo que nosotros nos paramos sobre esto. Esta es nuestra base. A esto nos debemos. Por eso es que Jesucristo, consistente con todas estas verdades, Él va a decir, el hombre va a vivir de esto, de toda palabra que sale de la boca de Dios. La inspiración es muy importante, hermanos. ¿Queda claro el término inspiración? Lo repito de vuelta, lo explicamos de otra manera. Ahora vamos a ir un par de pasajes, pero hasta ahí, el concepto. Es bastante larga la definición. ¿Qué es inspiración? Es la guía sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los autores bíblicos, en el cual sus escritos reciben veracidad divina y constituyen una regla infalible y suficiente para nuestra fe y nuestra práctica. Esa es la inspiración. Y todas las ramificaciones que eso tiene son preciosas, ¿no? Para poder dirigir nuestra vida. Sí. La inspiración, la palabra soplada, inspirada. Sí, en la Biblia se da ese concepto, y a eso nos referimos con la guía del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo guió, sopló, ¿no? Él lo originó. Ahora vamos a ir a unos versículos, pero quiero que el concepto, que nos empapemos de este concepto, de esta definición. Les menciono rápidamente. Esto es contrario a lo que se habla muchas veces. Hay muchas formas de definir la inspiración, ¿no? Nosotros creemos que la inspiración es la guía del Espíritu Santo, pero si bien es la guía del Espíritu Santo, eso no significa que Dios estuvo dictándole a los escritores, a los autores bíblicos,
lo que ellos tenían que escribir. Al menos no siempre, ¿no? En algunos casos sí. Por ejemplo, tenemos a Moisés recibiendo los 10 mandamientos. Dios le dijo lo que tenía que escribir. La ley, muchas cosas, ¿no? Fueron dadas de una manera. En muchos otros casos, el escritor fue movido por el Espíritu Santo, pero porque él vio una necesidad específica, una necesidad puntual, un problema. Gratitud surgió de su corazón y Dios lo movió a escribir esa carta. Pero no siempre fue dictado. De hecho, no podemos creer en la inspiración mecánica, porque los escritores no eran secretarios de Dios, ¿no? Sino que ellos escribían de su propia voluntad. No creemos tampoco, y esto les voy a aclarar, quizá hoy no están lidiando con todos estos conceptos, pero aunque no lidiamos en forma directa estas batallas, podemos lidiar estas batallas a través de la letra de una canción que no nos parece quizá inofensivo, pero están presentes estos errores doctrinales y todo se deriva de entender mal la inspiración. Por ejemplo, hay personas que creen en la inspiración conceptual o parcial. O sea, las palabras no fueron inspiradas, van a decir, sino que lo importante es que los conceptos fueron inspirados. Lo que quiso decir el autor, eso fue inspirado. Pero las palabras mismas pueden poseer algún que otro error, sin embargo los conceptos no. Ahora, ¿por qué esto no tiene sentido? Si vos decís, si ya entendí el concepto, ¿para qué necesito tanta palabra? Suena lógico, ¿no? Hay personas que dicen Dios inspiró esos conceptos, pero no las palabras. Necesitas las palabras para entender el concepto. Exacto, porque un concepto no se puede disasociar de una palabra. Lo que forman conceptos, lo que forma un pensamiento, una construcción mental, son las palabras. Sin las palabras no tenemos nada. Por eso Dios inspiró sus palabras, y claro, los conceptos también, pero no es una inspiración parcial, sino que es una inspiración plenaria. Eso es lo que creemos. No creemos tampoco en que Dios haya inspirado su palabra en una forma naturalista, como si el autor, el escritor, se sintió inspirado en ese momento y dijo, tengo una inspiración y voy a escribir acerca de Dios, y empezó a describir el carácter de Dios. Eso es una inspiración naturalista. Si eso sucedió así, entonces la escritura, como decía Patri, no fue soplada por Dios, no fue dada por Dios, no fue originada en Dios, sino en la propia inspiración del autor humano. Pero eso no fue así, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos versículos que van a afirmar eso. Nosotros creemos que las escrituras son inspiradas por Dios en forma verbal, plenaria, infalible, en forma inerrante, en forma ilimitada, ¿no? Las palabras en forma total son inspiradas por Dios. Esas palabras a su vez son infalibles, no poseen ningún tipo de error. Y entonces, ¿por qué a veces decimos, bueno, en el español dice así, pero en el texto original está este énfasis que va a resaltar? Porque Dios inspiró su palabra en los autógrafos originales. Esos no tienen error. Y esos son preservados eternamente en los cielos, ¿no? No tienen error. Nosotros entendemos que la mente de Dios originó todo y guió todo. Ya que la mente de Dios originó todo y guió todo, esto asegura que este libro es infalible, es inerrante, es perfecto. Sin embargo, aunque la mente de Dios originó todo, Dios no manipuló a los escritores humanos, ¿no? No los manipuló, no los forzó, no forzó su voluntad. Ellos escribieron de su propia voluntad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la palabra de Dios inspirada, le escribe lo que él le quería escribir, pero a su vez le escribe lo que Dios quería que escriba. Eso se llama dualidad de autor.
Eso, ¿saben cómo lo podríamos definir? Como inspiración orgánica. No es una parte uno, otra parte otro. Es algo orgánico, algo que está vivo y que no podés diferenciar dónde está el autor humano y dónde está el autor divino. No hay un límite acá y un límite allá. No es coautoría, es dualidad de autor. Acá tenés a los dos autores, uno humano, uno divino. La mente de Dios origina todo, sin forzar la voluntad del hombre, el hombre escribe lo que quiere escribir. Suena un poco contradictorio, pero es así. Eso es lo que las Escrituras nos proveen para entender. Y vamos a ir a 2 pasajes, pero primero vamos a tomar el recreíto y después vamos a ir a 2 pasajes para terminar de definir lo que es la inspiración.